Vale, vamos a empezar vamos a ir un poco desglosando esta definición. En cualquier momento vosotros paráis, comentáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Vale, entonces estamos hablando de evento o condición incierta. Vale, entonces cuando hablamos de evento o condición incierta estamos introduciendo un concepto que es la incertidumbre, la variabilidad. Estamos introduciendo... O sea, aquí un poco, incertidumbre nosotros en el contexto de la gestión de proyectos, digamos que cualquier cosa que no tenemos el 100% de garantías de que va a ser así, eso ya tiene incertidumbre. Entonces, yo creo que en un proyecto, la mayoría de... Un proyecto más o menos complejo, tener certidumbre sobre muchas de las partes del proyecto creo que no es realista. O sea, yo creo que hay muchas cosas. Nosotros cuando hacemos un plan de proyecto asumimos muchas cosas, hacemos muchas hipótesis, hay muchas cosas que no sabemos si van a suceder y entonces un poco la gestión del riesgo tiene que ver con esta parte, con la incertidumbre que nosotros tenemos en nuestros proyectos. Un poco, yo creo que nosotros aquí lo que podríamos decir es que una vez hemos hecho un plan de proyecto, ahora es como volvemos sobre el plan de proyecto y vamos a reflexionar paso por paso, vamos, desde el principio, desde el enunciado, el alcance, las tareas, los plazos, los presupuestos. Hay que reflexionar hasta qué punto eso de verdad se va a cumplir 100% o el 70% o el 50%. ¿Y qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, ¿qué pasa si se retrasa esta tarea? ¿Qué pasa si aquí el presupuesto no llega? ¿Qué pasa si, bueno, cualquier cosa que se os ocurra, el riesgo puede estar, o sea, cuando digo riesgo, podemos decir incertidumbre, es lo mismo. En cualquier punto de nuestro plan de proyecto puede haber aspectos que nosotros no controlemos al 100%, que haya incertidumbre, que haya variabilidad, y entonces eso nos va a introducir incertidumbre. Una cosa que tiene la incertidumbre es que se propaga. Cuando nosotros hacemos, en cualquier modelo, pequeños errores a lo mejor en pequeñas partes de nuestros modelos, de nuestros sistemas, esos errores luego conforme son sistemas complejos con muchas interacciones, estos errores se van propagando y cuando se propagan se suelen amplificar. Entonces, pequeños errores cuando digo errores, entenderlo, ¿no entendéis por qué sea que nos hemos equivocado? Son cosas que no han sido exactamente como nosotros pensábamos, pues tienen variabilidad, esa variabilidad pues afecta a otras tareas, afecta a otros procesos, entonces un proyecto es algo muy complejo. O sea, entendamos por complejidad que para mí complejidad quiere decir que hay muchas variables, muchos parámetros, muchas interrelaciones entre ellos. Eso es un sistema complejo. Muchos sistemas una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en la ciencia durante el siglo XX es que sistemas dinámicos, como puede ser un proyecto con no demasiadas variables interrelacionadas entre sí, en muchos casos acaban en condiciones caóticas. O sea, digamos que incluso aunque uno tenga el sistema relativamente bien modelado, bien pensado, bien ajustado, tiene todas las ecuaciones que lo definen todo, aún así, pequeña variabilidad en alguna de las variables, eso luego se traduce en que el resultado final no sabemos por dónde va a acabar. Eso un poco sería lo que sería el caos. Entonces, en los proyectos eso nos puede ocurrir. O sea, nos puede ocurrir que la incertidumbre de cualquiera de las cosas que tenemos por ahí se nos propague y al final el plan de proyecto, a lo mejor pequeñas incertidumbres, cosas que no han sido como nosotros pensábamos, globalmente nos den lugar a que el proyecto no se parezca ni en pintura a lo que nosotros habíamos planeado. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que intentar hacer, sabiendo que eso es un problema, eso es así y eso no... Lo que hay que intentar es pues, abordarlo, mitigarlo, pensar en estas cosas, intentar en la medida de lo posible que los proyectos no se nos desmadren, no se nos salgan de control, intentar pues estas cosas nunca son perfectas, nosotros nunca vamos a poder controlar al detalle todos los puntos de nuestro proyecto, pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer. Ese es un poco sería el trabajo del project manager, intentar pues las cosas que hagamos que hay incertidumbre, analizarlas tal, y si vemos que pueden pasar, pues intentar tomar medidas para prever esos efectos, ¿vale? Eso sería un poco, hablando un poco de incertidumbre. Y luego también, esta definición tiene otra cosa. Nosotros riesgo, bueno, en castellano, nosotros cuando pensamos en riesgo, ¿qué pensamos? En algo malo, ¿vale?
Pero desde el punto de vista del PMI, si veis la definición que tenía, ¿dónde me he dejado? Hasta aquí. ¿Vale? Que tiene un efecto positivo o negativo. Desde el punto de vista del PMI, esta incertidumbre puede ser mala para el proyecto, que eso sería más lo que yo entiendo, por lo que nosotros creo que entendemos por riesgo en castellano, con una traducción así de risk, pero también puede ser un efecto positivo. O sea, desde el punto de vista del PMI, la incertidumbre también puede ser buena para el proyecto. A lo mejor una cosa que no teníamos prevista se produce y no nos perjudica, resulta que nos beneficia. No sé. Yo tengo un proyecto, por ejemplo, no sé, que está ahora en vigor, que hay que transportar muchas cosas, que tiene mucho consumo en petróleo, pues ahora de repente ha bajado el petróleo, a mí me viene estupendamente. Por ejemplo, eso es una incertidumbre que a lo mejor en el proyecto uno podía haber, no sé, imaginar un proyecto donde uno tiene una previsión de que el petróleo pues tiene un precio variable, pero a lo mejor no espera que baje tanto como ha bajado. Pues bueno, oye, si eso es bueno, pues oye, a lo mejor si tengo que comprar gasolina, pues me aprovecho ahora que está barata y compro un petrolero, por decir así, ¿no? Eso a lo mejor no lo tenía previsto en mi plan de proyecto. Eso sería un poco una incertidumbre que se ha producido, pero es positiva para el proyecto. Pues en ese caso yo digo, bueno, pues esto es un ejemplo, me lo estoy inventando. Pues si el petróleo baja de tal cantidad, entonces voy a comprar todo el que tengo que comprar para todo el proyecto, porque así me voy a ahorrar dinero. Pero claro, igual que baja, sube. Al revés, y si baja no pasa nada, porque a lo mejor en este caso nos va bien. Pero ¿y si sube? Pero a lo mejor si sube y no teníamos alguna previsión para corregir eso, a lo mejor el proyecto se nos va de costes y se nos hunde. Estoy hablando, por ejemplo, de cosas porque son inciertas, porque yo en realidad, yo no sé, yo creo que nadie sabe, bueno, o casi nadie debe saber cuánto va a valer el petróleo dentro de 6 meses, ¿no? O la bolsa, porque si lo supiéramos... Seríamos ricos. Sí, más o menos. Vale, entonces eso, pues pensar un poco eso, que desde el punto de vista del PMI, la incertidumbre del proyecto también puede ser positiva. Pero esas acciones que tú haces para contrarrestar ese riesgo, por ejemplo, comprar todo lo que tengo, sí, bueno, también puede ocasionar ciertos riesgos. Claro, sí. Al final lo que un poco estás diciendo es que esto es un sistema muy complejo, un proyecto es una cosa muy compleja. Entonces, o sea, que tú lo que piensas que haces una cosa, pero luego eso tiene efectos colaterales, porque el sistema dinámico de un proyecto es muy complejo. Es muy complejo porque son muchas cosas, vamos a hablar de proyectos medios grandes. O sea, medios grandes donde haya pues bastantes personas trabajando, que sean plazos más o menos largos, con muchas tareas. Ahí, vamos, cualquier cosa se te puede acoplar y te puede cambiar el proyecto completamente. Entonces, ahí es un poco nosotros la gestión de riesgos es lo que vamos a intentar hacer. Eso es un poco, o sea, siguiendo la metodología un poco que nos da el PMI, pero nosotros un poco vamos a ir siguiendo una serie de pasos, un poco intentando detectar estas posibles incertidumbres y si las detectamos, analizarlas, ver su posible impacto en nuestro proyecto, ver qué medidas tomar. Un poco la gestión de riesgos va sobre todo esto. O sea, sobre intentar analizarlo en la medida de lo posible, todo lo que podamos y resolverlo. ¿Vale? Esto lo habíamos visto. ¿Vale? Es un poco lo que contaba aquí, que estas diapositivas yo luego se las dejaré y las tendréis. Vamos, que no tenéis... Si queréis tomar alguna nota, pero que yo luego esto os lo proporciono. Vale, esto, bueno, sobre esto que estaba comentando del efecto positivo, pues, claro, un poco lo que hace el PMI es que él dice, bueno, si hay incertidumbre, pero es positiva para el proyecto, pues eso son oportunidades para nuestro proyecto que tenemos que intentar aprovechar. Si esas incertidumbres nos ocasionan efectos negativos sobre nuestro proyecto, pues eso es lo que llaman ellos amenazas. Entonces, pues un poco la parte de gestión del riesgo, pues un poco está centrada en estas cosas. Esa incertidumbre, positiva o negativa, entonces nosotros tenemos que aprovecharla a nuestro favor en el proyecto. Entonces, por ejemplo, espera que lea. Vale, sí, que tengo que acordarme. Vale, el otro aspecto que habla de la definición de gestión del riesgo es lo que son los objetivos del proyecto. Eso es muy importante. Entonces, o sea, de toda la incertidumbre posible que hay en el universo y en el mundo y en nuestro entorno y tal, nosotros solo estamos en un proyecto en concreto. Entonces, lo que nos tenemos que fijar es cómo puede afectar esa incertidumbre, pero solo a los objetivos de nuestro proyecto. Al resto de cosas no nos importan.
Nos tenemos que fijar mucho, pues eso, en el alcance, el cronograma, el presupuesto, la calidad. Es decir, a nosotros lo que nos importa es, de todo lo que puede pasar por ahí, a ver, si se produce este evento que es incierto, pero se produce, entonces, ¿cómo me afecta a mí a lo que tengo que hacer en el proyecto, al alcance? Eso es lo que me tiene que preocupar. ¿Cómo afecta a los plazos en los que yo tengo que terminar las cosas? Eso me tiene que preocupar. ¿Cómo me afecta a los costes? Me tiene que preocupar. A la calidad de los entregables me tiene que preocupar. El resto, digamos, de cosas que haya por ahí que puedan ser afectadas, pues eso, digamos, no me importa. Y además, como puede afectar en tantas cosas, veremos también que al final un poco uno tiene que priorizar. Uno no puede... Al final nosotros no podemos estar gestionando todas las posibles incertidumbres del mundo en proyectos gordos hasta la última coma, ¿no? Tenemos que un poco priorizar y ir un poco al grano a las cosas que sean, a las que producen más impacto en nuestro proyecto, a las que tienen, al final económicamente, más nos van a afectar. Esa es un poco la medida.